¿Puede pasar el audio, por favor, a la mesa principal? Continuamos con la última sesión de la tarde, también relativa a los actores, estrategias y el litigio ante la Corte Interamericana, con varios de los protagonistas desde distintas de las esferas de las que ahora se puede realizar la intervención ante la Corte. Vamos por razones de tiempo, a reducir un poco el tiempo que inicialmente les había sido asignado, pero por favor les pido a todos los miembros de la mesa que hagan su mayor esfuerzo de concentración por reciprocidad con la paciencia del auditorio. Dicho esto, y sin más, paso la palabra a doña Esmeralda Arosemena de Troitiño, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primera vicepresidenta de la comisión, académica, exmagistrada, para que nos dé sus reflexiones. Por favor, doña Esmeralda, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me siento obligada, a pesar del recorte del tiempo, de expresar mi complacencia por poder tener esta oportunidad de compartir un evento que no solo es conmemorativo, es un evento de un altísimo nivel académico, jurídico, institucional, de la vida de la Corte Interamericana en sus 40 años, la entrada en vigencia de la Convención Americana como nuestro instrumento clave. No puedo tampoco dejar de hacer un especial reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su importante labor en 40 años en la consecución de los objetivos y mandatos señalados en la Convención para el Sistema Interamericano. Darnos esta oportunidad para compartir reflexiones, ideas sobre este objetivo común. Y no hay duda que se tiene una ventaja cuando uno habla al final, porque en estos 2 días, todos los que nos han antecedido en el uso de la palabra han expresado con una meridiana claridad lo que representa efectivamente el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este continente. Yo quisiera abordar la presentación vinculando el tema del propio panel cuando se dice que son los actores que están presentes en el litigio y sin duda la Comisión Interamericana es un actor clave. Por eso quiero abordar 4 aspectos de lo que representa para la Comisión en este trabajo compartido con la Corte los desafíos claves que tiene el sistema de peticiones y casos, particularmente. Estas 4 ideas, una de ellas, se han dicho, se han mencionado, la incorporación efectiva de los estándares a nivel interno de nuestros países. 2, el cumplimiento de las decisiones de los ambos órganos. 3, clave en el sistema de peticiones y casos, el atraso procesal y la necesidad de dar pertinencia al sistema. Y un 4º punto, también muy planteado en los 2 días, una breve referencia a la importancia de la universalización de los
de la ratificación de los convenios internacionales, en particular la Convención Americana. Nos corresponde entonces hablar de los desafíos que enfrenta el sistema desde la perspectiva de la Comisión y en un aspecto que tiene una relación directa, como decía, con el litigio ante la Corte Interamericana, como es el sistema de peticiones y casos, como la función que primordialmente desarrollamos ambos órganos de manera compartida. En estos 40 años de vigencia de la Convención, el sistema de peticiones y casos ha ido evolucionando tanto en lo procesal como en lo sustantivo. Son los casos resueltos por la Comisión y la Corte los logros compartidos. Aquí se han hablado de estos impactos que tienen las decisiones de la Corte Interamericana en las víctimas, en los estándares, políticas públicas, etc. Y esto realmente ha permitido el desarrollo de una vasta y valiosa jurisprudencia sobre prácticamente todos los derechos contemplados en la Convención, muy contadas excepciones. Además, respecto al acceso de justicia y la prohibición de la discriminación como ejes transversales de la protección de los derechos humanos que están planteados así en el Pacto de San José. Y esto ha logrado establecer especiales pronunciamientos a favor de los diversos grupos en situaciones de exclusión histórica o de graves riesgos de afectación a sus derechos y que también en el debate se han mencionado ampliamente. Un constante desafío para el sistema interamericano sigue siendo alcanzar, para el primer punto de mi conferencia, alcanzar la incorporación mayor posible respecto de los estándares que se desprenden de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico interno de los estados de la región. Esto se logrará mediante la creación de un marco jurídico interno, de un diseño institucional que sea capaz de hacer efectivos los derechos establecidos en este instrumento y eliminando o adecuando normas, prácticas, interpretaciones judiciales que puedan estar impidiendo la efectividad y vigencia o surgimiento que puedan estar presentándose y que sabemos esto no es ajeno al continente. Cabe señalar en esta línea de pensamiento lo que aquí se ha hablado sobre el concepto de control de convencionalidad. Sin duda, uno de los grandes aportes para lograr el objetivo que todos procuramos. Tenemos casos especiales como el Amonacit, Arellano y otros versus Chile, donde la Corte hace una precisión de lo que representan para los jueces nacionales que están llamados a aplicar el derecho en el derecho interno para que tomar en cuenta las normas que no sean incompatibles con las obligaciones internacionales. Otro aporte de jurisprudencia en el sistema interamericano, que también es de altísimo valor y aquí ha sido desarrollado, es el tema de las reparaciones.
La Corte ha sido pionera, incluso a nivel comparativo con otros sistemas de protección, tanto en el nivel universal como en el regional. Sin embargo, sigue siendo el gran reto el pleno cumplimiento de las decisiones de la Comisión, sus recomendaciones, y de la Corte, sus propias sentencias. Es una tarea pendiente, un tanto compleja. La Corte tiene un número importante de casos resueltos que hoy permanecen abiertos, sin que eso signifique que haya un incumplimiento generalizado. De lo que se trata es que hay medidas de reparación que pueden estar cumplidas y otras, en otras ocasiones, quedan abiertas a la supervisión, como es del conocimiento de ustedes. Como ya me pasaron el papelito agobiante, quiero señalar que el trabajo de las audiencias de supervisión del cumplimiento de las sentencias representan un punto trascendente para la efectividad, como aquí se nos ha planteado también por parte de las propias víctimas. Yo quiero concluir señalando lo que representa para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta responsabilidad del seguimiento en el cumplimiento efectivo de las decisiones de ambos órganos. Y así lo ha reconocido la Comisión, incluyendo de una manera transversal esta situación o esta problemática en el Plan Estratégico 2017-2021. Y que tengo que señalar, tuvimos la oportunidad la semana pasada de compartir con funcionarios de la Corte Interamericana en Heidelberg, no sé si se dice así, muy bien, con el apoyo del Instituto Max Planck y de la Fundación Konrad Adenauer para establecer una fórmula que nos permita garantizar estableciendo un mecanismo de efectividad, repito, para lograr ese seguimiento al cumplimiento de las decisiones. Y no puedo dejar de señalar lo que la Comisión tiene hoy para el atraso procesal, también representándose en el plan estratégico como nuestro objetivo estratégico número 1 de poder trabajar sobre los principales obstáculos que enfrenta la Comisión en el alto volumen de demandas ante el sistema de peticiones y casos, que refleja, sin duda, lo que la ciudadanía, lo que los usuarios del sistema confían en una respuesta de la Comisión y, por supuesto, de la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana. Entonces, es un trabajo que hoy tiene una comisión especial de comisionados que evalúan las medidas que ya se han estado implementando para cubrir este atraso procesal, y que la presidenta May McCollin nos señalaba en el día de ayer. Entonces,
nuestro gran compromiso, nuestra gran satisfacción de poder decir hoy que en los últimos años los dos órganos, Corte y Comisión, han retomado un diálogo institucional que me parece fundamental sobre los desafíos que particularmente en el caso del sistema de peticiones y casos tenemos para poder entonces proyectar una interrelación institucional entre Comisión y Corte que es crucial su importancia para esta implementación de lo que hemos calificado como medidas para enfrentar el atraso procesal. Y ven ustedes que dice tiempo cumplido. Concluyo señalando entonces que el combate efectivo al atraso procesal, que va a ser la posibilidad de presentar lo que la Corte demanda, necesitamos más casos para poder tener la oportunidad de proceder, preparar, contribuir con mejores estándares, con mayores líneas jurisprudenciales que logren entonces alcanzar el objetivo que ambos organismos tenemos como mandato de la Convención y como integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Esmeralda Arosemena. Sea esta una nueva oportunidad para reiterarle en nombre de la Corte Interamericana nuestra gratitud por la presencia y por la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos en esta celebración. Dicho esto, le corresponde el uso de la palabra a doña Marie Christine Fuchs, quien es doctora en Derecho y además de eso es directora del programa de la Fundación Konrad Adenauer, el programa de Estado de Derecho. Adelante, Marie. Bueno, muchas gracias. Yo sé que 10 minutos va a ser un logro para mí, pero yo voy a intentar. En primer lugar, como todos los otros, muchísimas gracias a la Corte Interamericana, a su presidente, a la jueza, a los jueces, a la Secretaría, por la invitación a este evento histórico para nosotros, para el programa Estado de Derecho y también para mí personalmente. Es verdaderamente un honor y también una gran emoción de estar aquí y compartir con ustedes. Muchas atribuciones y ponencias inteligentes ya se han hablado sobre la Corte, su historia de éxito, también sobre sus desafíos en los últimos días. Hemos escuchado tantos análisis jurídicos brillantes y profundos que uno se puede preguntar qué podría dar una fundación política alemana aquí, sobre todo si ahora hemos ya perdido nuestro liderazgo en el fútbol. No somos actores ante el sistema, tampoco litigamos, ni somos academia, ni siquiera somos americanos. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué queremos acá? Bueno, reflexionando sobre el asunto y para contestar a la pregunta, llegó a mi mente una imagen muy fácil. Me gustaría invitarles a cerrar los ojos y por favor no duerman, porque la hora ya es tarde. Imagínense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un árbol de manzanas. Hace 40 años, con la ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la jurisdicción de esta Corte, los estados han sembrado una semilla que se ha convertido en una joven planta. Y a finales de los años 80 nacieron las primeras manzanas, las primeras sentencias. Y hoy en día ya es un árbol fuerte, que tiene frutas y a veces es más o menos abundante. Es cierto que en los últimos 40 años la Corte ha sentado sus raíces en todo el continente. Ha logrado generar la sensación en el ciudadano de que en América Latina conceptos como el Estado de Derecho,
Los derechos humanos no solamente existen en el papel, especialmente en aquellos países en la región en donde, infortunadamente, la justicia nacional en unos casos no cumple. En los 40 años de su existencia, la Corte ha definido y ampliado, a veces de manera muy creativa, significativamente su competencia y los efectos de su jurisprudencia. La noción del control de convencionalidad, que ya hemos escuchado mucho, o aún más importante, la creación del concepto de reparaciones estructurales, que es la base del impacto transformador de sus sentencias, son solo algunas evidencias. Pero como cada árbol en crecimiento necesita fortalecer sus ramas con buena luz, porque existen vientos fuertes que por el momento le hacen perder hojas, es un hecho que por una combinación de falta de voluntad o oportunidad política, por conflictos entre la normativa internacional y el orden interno, tal vez por restricciones presupuestales y técnicas y conceptos morales y sociales tradicionales que todavía prevalecen en el continente, los estados a veces no quieren o no pueden cumplir con el orden jurisprudencial del sistema, o lo hacen solo parcialmente o con mucha dilación. Algunos autores incluso han hablado de una crisis de cumplimiento en los sistemas regionales de derechos humanos y otros, y con quienes pertenezco, quieren defender e indagar en una perspectiva más diferenciada, basada en el tipo de reparaciones otorgadas. Independientemente de las definiciones, queda cierto que las razones principales para la no ejecución se encuentran en las resistencias políticas y judiciales de los Estados miembros. Resistencias que se ven reforzadas en unos países de nuestra región con sociedades seducidas por populismos que han reemplazado programas políticos y mensajes de derechos humanos por discursos de odio. ¿Y qué podemos hacer entonces? Constatamos que el árbol no vive en un vacío. Tiene que buscar la armonía con su entorno para crecer y para superar resistencias. Si no hay buen suelo en el cual puede crecer raíces, no tiene buen fundamento. Ahora sigue la cuestión, ¿cómo podemos lograr la armonía? Debemos darnos cuenta de que la forma más prometedora para superar las resistencias y la herramienta más eficaz en nuestras manos es el diálogo. El diálogo franco, contundente y sostenible. Un diálogo multidimensional de distintas modalidades como mecanismo idóneo para hacer frente a los vientos en contra. En primer lugar, la Corte, como lo ha destacado la comisionada, tiene un árbol gemelo, que es la Comisión Interamericana, que tiene las mismas raíces, es hecho de la misma madera. Si bien se trata de mecanismos y órganos diferentes, estamos convencidos de que las dos instituciones del sistema están enfrentando desafíos y resistencias similares. Y como lo ha destacado la comisionada, y no quiero perder mis minutos en esto, es importante que estamos conscientes que un órgano nutre al otro y necesitamos un diálogo, tal vez un diálogo técnico constante entre los dos órganos. En segundo lugar, así como el árbol necesita suelo fructífero para nutrirse y para arraigarse, la Corte depende de la buena voluntad de sus Estados miembros para tener impacto. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que mientras los Estados tengan la soberanía en sus países, al final del día la ejecución de las sentencias depende de su cooperación. No funciona la mejor unidad de cumplimiento si no entra en un diálogo permanente con los Estados para evaluar juntos la factibilidad y estrategia más oportuna para la ejecución de las sentencias. Como lo hemos visto ampliamente esta mañana, forma parte de ese diálogo el intercambio vertical con los tribunales, cortes y salas constitucionales que ya ha trabajado la CONRAD hace muchos años.
En tercer lugar, y también porque ya me han señalado que tengo solo 2 minutos, bueno, hay otros bosques, como hemos visto en los últimos días en Europa y en África, en los cuales crecen árboles con desafíos similares. Es fundamental resaltar el diálogo transregional como aquel que se produce entre los diferentes sistemas de protección regional de los derechos humanos. En Europa, por ejemplo, como ha mencionado el presidente del Tribunal Europeo, aunque finalmente la reciente declaración de Copenhague de abril de 2018 fue mucho más favorable de lo esperado, hay fuertes tendencias dentro de los Estados miembros del Consejo de Europa de reforzar la naturaleza subsidiaria del sistema europeo y de favorecer la institucionalización de valor jurídico de margen de apreciación estatal. Y en cuarto lugar, cabe fortalecer los vínculos igualmente a nivel intraestatal. Procede considerar los mecanismos de coordinación en los diferentes poderes y niveles administrativos del Estado en el proceso de cumplimiento. En cuanto al diálogo interestatal, es interesante investigar cómo, por ejemplo, en análisis de cumplimiento de determinadas medidas por parte de los Estados, tiene el potencial de ayudar a que otros Estados con problemáticas similares también pueden avanzar en el cumplimiento de sentencias en su contra. Pero falta algo esencial para que el árbol pueda vivir. El árbol necesita agua para crecer. De lo contrario, va a morir. Las víctimas son en agua del sistema interamericano. Si no acudieran a la Comisión y la Corte, si no confiaran en su impacto, si no creyeran que su jurisprudencia puede cambiar sus realidades, el sistema simplemente no tendría casos y por ende no tendría ningún impacto. Y se necesita algo adicional. Necesita abejas para polinizar las flores que se transformarán en manzanas. La Corte necesita aliados, necesita facilitadores del diálogo. El diálogo es una construcción que no viene de la nada. Por el contrario, es el resultado de un arduo proceso de concertación y de intercambio de ideas entre los actores relevantes en todos los niveles. Hace casi 30 años, el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer busca brindar estas posibilidades de encuentro y de construcción de puentes. Puentes entre cortes, a través de iniciativas como el Encuentro Latinoamericano de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, en el cual desde hace años participa también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuya 24ª edición se le celebrará este año en Lima en septiembre de 2018. El encuentro se ha consolidado como la plataforma crucial para el intercambio, el entendimiento mutuo y para superar diferencias entre las cortes en todos los niveles. La semana pasada, como ya ha destacado la comisionada, nos hemos encontrado en Heidelberg otra vez con el Max Planck para indagar en las causas del incumplimiento de la jurisprudencia del sistema interamericano y para buscar y encontrar maneras de aumentar el cumplimiento de las sentencias. En el mes de noviembre buscamos fortalecer el puente con Europa en un viaje de los jueces de la Corte Interamericana para visitar sus cortes hermanos regionales para profundizar el diálogo que ya hemos empezado o continuado en los últimos días. Y para terminar, como último ejemplo, para promover el diálogo interdisciplinario, como hemos visto esta mañana, pudimos concretar a la Corte Interamericana como contraparte en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos que tuvo lugar en Bogotá el año pasado. ¿Y por qué hacemos esto? Simplemente, y con esto quiero terminar, por convicción y por admiración.
una convicción de que solo dialogando se puede lograr una mejor protección de los derechos humanos en el mundo, y porque la ley fundamental de Alemania nos dice que la dignidad del ser humano es intocable. Esto vale para todos los seres humanos. Y admiración, porque con menos recursos de los que dispone el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde nací, y quiero destacar que nací en el campo, las cerca de 300 sentencias que componen la jurisprudencia de la Corte Interamericana han tenido un impacto tan alto que no solo ha marcado la cara de la justicia de este continente para siempre, sino que verdaderamente ha transformado realidades. Logró cambiar el día a día de aquellos cuyos derechos se vieron vulnerados en siglos y cuyas voces jamás han sido escuchados. Que el árbol, para volver a esta linda imagen que hemos planteado hace 40 años, siga creciendo y que produzca frutas en cantidades cada día más abundantes. Hoy aquí nos comprometemos a brindar nuestro humilde aporte en cuidarlo y regarlo también en los próximos 40 años. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marí. Le corresponde el turno para utilizar la palabra a doña Viviana Cristisevich, directora ejecutiva de CEGIL. No es necesario dar más elementos, todos conocemos la trayectoria de Viviana. Viviana, por favor, adelante. Muchísimas gracias, doctor Humberto Sierra. Muchísimas gracias a todos y todas las que están aquí en el público. En particular, quiero darle mi caluroso agradecimiento a los miembros actuales de la Corte, a los miembros de composiciones pasadas y hasta el miembro futuro de la Corte que está aquí presente y todos aquellas y aquellos colaboradores de esta institución que hacen posible transformaciones profundas en nuestra América de manera cotidiana. La Corte tiene una notable trayectoria en la defensa de derechos de las víctimas para transformar realidades injustas de nuestro continente. Muchas de las personas que me precedieron en el uso de la palabra han dado cuenta de ello a través de explicaciones y ejemplos y testimonios del impacto en la vida personal y en la historia de distintos países de la región. Yo quisiera hacer una breve referencia a algunos de los logros de la Corte, de manera muy sumaria, pero principalmente explicar algunos de los factores que, en mi opinión, explican la magnitud del impacto del tribunal. En tercer lugar, me gustaría plantear algunos desafíos pendientes para la década que inicia y concluir. Sobre el legado de la Corte se ha dicho tanto en esta sala y en el Teatro Nacional que quizás voy a señalar dos puntos fundamentales. Uno es que el tribunal ha cambiado la historia de nuestros países. Hay varias trayectorias políticas y de protección de derechos de nuestra región que no podrían ser explicados sin la labor encomiable de este tribunal. Una de ellas es la historia reciente del Perú, a la que se ha hecho referencia de manera reiterada. La Corte, a través de los casos de Barrios Altos, de Cantutas y de muchos otros, generó una cascada de justicia que tuvo un impacto no solo en el país, sino en la búsqueda de verdad y justicia en nuestro país, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, en Brasil, y ha tenido también reverberaciones en otros espacios. Pero yo quería dar una mirada del trabajo de la Corte en el espíritu de lo que nos planteaba María Cristín, de una mirada sistémica. Porque creo que es importante reconocer que esa jurisprudencia no nace de un vacío, ni genera esos impactos tampoco en un vacío. La jurisprudencia nace a partir de ese diálogo estrecho con las víctimas y con el movimiento de derechos humanos en el curso del proceso internacional.
Creo que es importante ver cómo ese diálogo va moldeando algunos de los desarrollos más osados y pioneros del propio tribunal. Algunas propuestas que el tribunal rechaza, pero también algunas que el tribunal acoge y que generan estos cambios fundamentales. Yo he escrito y voy a seguir escribiendo sobre este tema, así que en todo caso después añadiré más ejemplos e historias sobre este punto, pero creo que el debate sobre el alcance de las amnistías, varios de los puntos centrales de la jurisprudencia de Cantuta reflejan ese diálogo y esa tensión que luego permite que el tribunal tenga decisiones que van al nudo, al punto de quiebre de lo que son procesos de justicia y de verdad en los distintos países. A su vez es muy importante entender quiénes son aquellos y aquellas procesos y actores que actúan como vehículos para hacer posible el impacto del sistema. Actores democráticos dentro de los espacios de Estado y sectores democráticos dentro de las sociedades. Creo que un segundo punto de los grandes logros del sistema interamericano que quiero recalcar, y especialmente porque estuvimos escuchando el panel de víctimas, es cómo el tránsito ante el sistema interamericano cambió la vida de muchas de las personas que se transformaron en estandartes de la defensa de derechos humanos en sus países a través de este rito de pasaje por el sistema interamericano, y cómo eso fortaleció las luchas de derechos humanos en los países de la región. ¿Qué explica que una corte con menos de 300 fallos tenga en su haber un impacto de la magnitud de la Corte Interamericana? Yo acá quisiera proponer 3 factores fundamentales. Uno es la capacidad y la osadía de innovar en cuestiones de derecho y de procedimiento que tuvo el sistema. El ex juez Diego García Sayán decía ayer, nosotros como Corte quisimos siempre resolver problemas. Esa vocación de efectividad, de hacer un sistema que no fuera idéntico a su molde europeo, pero que desarrollara jurisprudencia, estándares, procedimientos para ser efectivo en la región, respondiendo a una centralidad de las víctimas, explica parte de esa magnitud. Y esa vocación también de la Corte Interamericana de ir más allá, de generar cambios que vayan a las causas y las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos. Y en ese proceso yo creo que una de las cosas menos visibilizadas de la importante labor de la Corte Interamericana en estas últimas décadas ha sido el darle un espacio al movimiento de derechos humanos y a las víctimas en el trámite internacional. Eso transformó la Corte y transformó el movimiento de derechos humanos y transformó a las víctimas. Un segundo factor que creo que es muy importante para explicar el impacto del sistema interamericano tiene que ver con las condiciones de recepción en la actuación del sistema interamericano. Y aquí creo que es importante ver una correlación histórica de cómo el trabajo contencioso más consistente del tribunal se inicia cuando parte de la región está en procesos de transición o consolidación de la democracia, que es un momento en el que las sociedades traducen parte de su compromiso con la democracia y con los derechos humanos en normas de apertura constitucional y también en una serie de alianzas de actores políticos y sociales comprometidos con la democracia y con los derechos fundamentales. Eso hace que el trabajo del sistema interamericano, el trabajo de la Corte Interamericana, tenga un espacio de recepción institucional y social que ayuda a que se replique de manera y se multiplique el trabajo del sistema interamericano. Un tercer factor a considerar, y no me voy a extender con esto, es
el papel que había tenido la Comisión Interamericana frente a violaciones sistemáticas y cómo este trabajo abonó a la legitimidad del sistema en su conjunto, no solo a la legitimidad del trabajo de la Comisión, sino al de la Corte Interamericana. Y ese trabajo en diversas coyunturas redundó a que el sistema en su conjunto y la propia Corte Interamericana tengan un mayor impacto en los países. El caso de Argentina lo ilustra ampliamente. Pero no todas son luces, ni todas las luces tienen el mismo voltaje. El sistema interamericano y la Corte Interamericana todavía tienen enormes deudas pendientes para la protección efectiva de los derechos de las víctimas. Y aquí quería referirme de manera muy sucinta a algunos de los desafíos conjuntos que tienen que ver con la demora a la respuesta de las víctimas, que ciertamente es muchísimo mayor en la Comisión Interamericana y llega a una denegación de justicia de un amplio grupo de víctimas que no tienen la posibilidad de llegar a la Corte por no solo la demora procesal, sino lo que nosotros llamamos en la cocina de Segil un agujero negro que existe, que hay casos que no prosperan y no tienen posibilidad de ser resueltos por la Comisión Interamericana, pero también porque esa demora de la Comisión repercute en las víctimas que llegan a la Corte Interamericana, que llegan después de muchísimos años de lucha. Y a eso se suma las demoras en el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Entonces yo creo que ahí hay tareas y sugerencias específicas que nosotros tenemos, y quisiera luego explayarme acerca de este tema, que podría abordar la Corte para influir sobre el trabajo de la Comisión y también para perfeccionar su propio trabajo para que las víctimas tengan una respuesta en tiempo efectivo. Y en ese sentido, el trabajo en el cumplimiento de decisiones es muy importante, y la Corte ha sido clave en apostar al trabajo con el Poder Judicial, y creo que eso es muy importante, a toda la Administración de Justicia. Y la Comisión, la vicepresidenta Arosemena nos hablaba acerca de la importancia de trabajar con los ejecutivos y el tema de la institucionalidad, pero yo quiero proponer algo que fue planteado por doña Patricia Huelinga en la mañana de hoy, y es que es necesario entender los procesos de cumplimiento como procesos que no dependen solamente de la institucionalidad. Y hay ríos de literatura académica sobre esto. Patricia decía, aprendimos a no esperar que el Estado nos dé una respuesta ni cumpla las decisiones, sino los cambios los hacemos nosotros. Y esto en parte refleja esa percepción y esa certeza de los movimientos sociales, del movimiento de derechos humanos, de tantos defensores y defensoras de derechos humanos, entender que buena parte de los cambios se generan también a partir de habilitar esos espacios de reclamo y de protegerlos. En el espacio global ahora se habla acerca de espacios habilitantes y qué sé yo, pero creo que es importante mirar la trayectoria de derechos humanos en América Latina. No se puede explicar los avances de justicia en Guatemala, en Perú, en Argentina, en Colombia, sin las organizaciones de derechos humanos y sin las víctimas. Pues quisiera plantear que un último desafío de la Corte tiene que ver con su legitimidad a nivel regional, y esto tiene que ver tanto con los temas que aborda y la pertinencia de esos temas para la realidad de la región, y creo que Katia Salazar del debido proceso legal se ha referido a algunos de los temas fundamentales que necesita la Corte abordar en mayor medida, que tienen que ver con actores no estatales, pero también consideramos que es muy importante para fortalecer la legitimidad y luego la capacidad del sistema de actuar, el tema del perfeccionamiento de los mecanismos de selección de los integrantes de la Corte para tener una Corte más diversa, paritaria, para tener el tribunal del que hablaba el presidente Ferrer MacGregor. Y yo agregaría el tema de diversidad de experiencias y de tránsitos vitales, además de diversidad étnica y racial.
Esto creo que es muy importante y aquí la Corte tiene un trabajo que puede desarrollar. Para concluir, los grandes éxitos que la Corte ha cosechado en estos 40 años nos llenan de alegría y les agradecemos la posibilidad de acompañarlos el día de hoy, pero miramos al futuro del sistema con esperanza, pero también en la conciencia de que estamos en un momento crítico en el que se están cuestionando a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global muchos de los avances que hemos conseguido en materias de derechos humanos. Y a la vez necesitamos una Corte fuerte, con una capacidad de resolver un mayor número de casos, de seguir irradiando cambios y ser pertinente para los problemas estructurales de la región, de una manera en la que la Corte no se transforme en un tribunal de enorme deferencia a lo que son los procesos nacionales. Aquí quizás tengo un contrapunto con lo que planteaba Juana, la querida y distinguida colega y académica y representante también estatal. Nosotros creemos que y ex pasante Segil, creemos que es muy importante que la Corte tenga una acción decidida y que siga haciendo camino y que no deje ni demore ni dilate en los procesos de tutela, sino que mantenga esa centralidad de las víctimas y esa efectividad y esa mirada de cambio efectivo y de transformación estructural que ha caracterizado su enorme legado en la región. Y como decía uno de mis queridos amigos y colegas, hay razones para celebrar y motivos para seguir. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Viviana. Le corresponde el uso de la palabra a don Javier Salgado, quien es director de lo contencioso internacional en materia de derechos humanos de la Cancillería Argentina y, en fin, una frecuente participante y miembro del trabajo de la Corte Interamericana. Adelante, don Javier. Muchas gracias, un pasajero frecuente del sistema. Bueno, me sumo, buenas tardes a todos y todas, me sumo al agradecimiento de quienes me precedieron en la palabra, a la Corte Interamericana para acompañarlos en este importante evento de conmemoración del 40 aniversario de la Convención y de la creación del Tribunal. Y para mí es un honor poder estar aquí en este panel compartiendo algunas palabras con tan distinguidos colegas y amigos. Voy a ser, digamos, breve en atención al recorte de tiempo que se nos ha sugerido para contarles un poco cuál es la concepción del Estado argentino respecto al sistema, cuál ha sido en grandes líneas la estrategia que se ha desarrollado desde la Argentina frente a los casos contenciosos que han tramitado ante el sistema y cuál ha sido el impacto que ha tenido y que tiene las decisiones del tribunal en el ámbito interno de Argentina. Argentina concibe al sistema interamericano no como un mero procedimiento contencioso de litigio, sino como un indicador de problemas, un mecanismo de alerta temprana, una herramienta de mejoramiento institucional al interior de los estados, y es de esa visión conceptual del sistema de la que se deriva la política argentina de considerar a la solución amistosa como una opción preferente frente a un caso que tramita ante la Comisión o bien también ante la Corte Interamericana. De ahí es que hoy Argentina es el estado de la región que más casos solucionados a través de este mecanismo tiene, con informes adoptados, informes de homologación aprobados por la Comisión Interamericana de acuerdo a lo contemplado por el artículo 49 de la Convención. Y es claro que cuando un caso llega al sistema es siempre un indicador de que algo está fallando al interior del Estado y que los resortes institucionales disponibles a nivel local no han sido, no han logrado neutralizar, no han sido suficientemente eficientes. Y es allí donde la respuesta esperable de un Estado democrático debería ser, a mi juicio, la opción de una estrategia en la que se agoten todos los caminos que puedan conducir a una solución amistosa del caso en cooperación
con los órganos del sistema. Y solo en caso de que ello no fuera posible, limitar el enfoque contencioso a aquellos escenarios en los que se deba litigar, sea por no compartir que hubiera habido efectivamente una violación de derechos y o de garantías, sea por definir aspectos esencialmente controvertibles u opinables, tales como aquellos relacionados con el alcance de las reparaciones pecuniarias pretendidas por las presuntas víctimas, o también como aquellas vinculadas a medidas de satisfacción o medidas de no repetición. Y este posicionamiento se refleja con claridad en la paradoja de que el Estado argentino, a pesar de ser uno de los estados más denunciados del sistema interamericano y que cuenta con una de las carteras contenciosas más complejas en términos cuantitativos como cualitativos, es uno de los estados que menos casos sometidos a la jurisdicción contenciosa de la Corte tiene. Y en este aspecto Argentina ha mantenido en su historial de litigio ante la Corte una estrategia clara y permanente en términos de que, como Estado comprometido con la promoción y con la protección de los derechos humanos, se ha reconocido responsabilidad internacional en aquellos casos que así lo ameritaban. Más aún, el propio Estado argentino ha promovido, como por ejemplo en el caso Juan Francisco Bueno Alves contra Argentina, que la Comisión Interamericana someta el caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte en orden a la imposibilidad de poder avanzar en un acuerdo de solución amistosa con la representante de la víctima en atención a una desproporcionada expectativa en materia indemnizatoria. Y esta estrategia de transparencia también se refleja fielmente en lo acontecido en el marco del caso Jorge Omar Gutiérrez contra Argentina, en el cual el propio Estado no solo reconoció con contundencia su responsabilidad internacional en los hechos denunciados, sino que instó a la Corte a considerar los argumentos de los representantes de las víctimas relacionados con la calidad de cosa juzgada fraudulenta que estos atribuían a una sentencia de la justicia de la provincia de Buenos Aires que se encontraba firme y que había generado como consecuencia que uno de los acusados de la ejecución extrajudicial del subcomisario Gutiérrez fuera absuelto de culpa y cargo. Y este posicionamiento estratégico en el marco del ejercicio de la representación del Estado, en particular ante esta Corte, tiene su reflejo en el impacto que los pronunciamientos del Tribunal ha tenido en el ámbito interno de la República Argentina y que se pueden verificar en tres dimensiones. La primera, en materia de adopción de medidas normativas o de otra índole tendientes a adaptar el plexo jurídico interno a las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención Americana. La segunda, en causas judiciales concretas, cuyo trámite o resultados fueron objetados en el sistema interamericano. Y la tercera, en la aplicación de estándares interamericanos que surgen de la jurisprudencia de la Corte, tanto en casos contenciosos como en el ejercicio de su función consultiva en el marco del control de convencionalidad que deben ejercer los órganos jurisdiccionales internos. En el primer escenario destacan las reformas normativas implementadas en Argentina en materia de libertad de expresión, producto del caso de Eduardo Gabriel Kimmel contra Argentina. Producto de este caso, esta sentencia y del reconocimiento de responsabilidad internacional parcial que formuló el Estado argentino en su momento, el Estado legisló y se reformaron dos tipos penales de calumnias e injurias, estableciendo que no serán sancionadas las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. De esta manera quedaron a salvo las expresiones y opiniones sobre los funcionarios públicos, un reclamo histórico de los periodistas que argumentaban que las figuras penales de calumnias e injurias, tal como estaban tipificadas al momento que se producen los hechos del caso Kimmel, constituían una amenaza a la libertad de expresión. En el segundo escenario hubo varios casos que surgen de la experiencia de litigio de Argentina que han generado impactos concretos en causas judiciales sustanciadas en sede interna. El primero, el caso Expósito, vinculado con lo acontecido en el caso que llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo a la muerte del joven Walter Bulacio, que derivó que en el marco de una causa donde el comisario Expósito había sido involucrado en los hechos, que había sido objeto de una prescripción a raíz del fallo de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esa sentencia firme que desvinculaba al citado comisario de la causa penal por imperio de la prescripción. Y dicho antecedente fue replicado luego en el caso Derecho,
a raíz de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Juan Francisco Bueno Alves, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia, al igual que en Espósito, revocó la sentencia que desligaba por prescripción a René Jesús Derecho de las actuaciones penales en la que se le investigaba como presunto autor de las torturas aplicadas a Bueno Alves. Las sentencias de la Corte Interamericana han tenido también impacto directo en decisiones firmes dictadas no solo en el ámbito de la justicia nacional, tales son los casos que acabo de referir de Espósito y de Derecho, sino también respecto a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada dictadas en el ámbito de poderes judiciales provinciales. Hay que destacar aquí que en la cartera de casos de Argentina está compuesta alrededor de un 56% por casos en los que se atribuye responsabilidad a funcionarios, por actos u omisiones atribuibles a funcionarios de provincias. Y es así que en el marco de la causa penal Santillán Alejandro Daniel sobre recurso de casación interpuesto por el agente fiscal, en cuyo marco la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires es que hizo lugar a la acción de nulidad de sentencia firme, res iudicata irrita, que había sido interpuesta por el agente fiscal interviniente contra la sentencia absolutoria pronunciada a favor de Alejandro Santillán, quien fuera imputado como presunto autor del homicidio del subcomisario Gutiérrez, decisión que ha tenido un efecto sumamente importante en la reapertura de las investigaciones vinculadas con la muerte del subcomisario Gutiérrez. Me queda muy poco tiempo solo para decir respecto al tercer escenario relacionado con la aplicación de estándares interamericanos que surgen de la jurisprudencia de la Corte, tanto en casos contenciosos como en el ejercicio de su función consultiva, en el marco del control de convencionalidad que deben ejercer los órganos jurisdiccionales internos. Debe recordarse que ya desde 1992, aún antes de la reforma constitucional del 94, la Corte Suprema de Justicia ha venido reconociendo el valor de los pronunciamientos de la Corte como guía para la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más recientemente, y siguiendo la doctrina establecida por la Corte en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, la Corte Suprema receptó con toda claridad la doctrina del control de convencionalidad en el marco de la sentencia recaída en el caso Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios, en cuyo marco postuló, recordando pronunciamientos previos de la Corte Interamericana, que la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Para concluir, ya tengo tiempo cumplido, quisiera decir que a 40 años de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mucho se ha avanzado en la región en materia de protección internacional de derechos humanos y en ese camino esta Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia extraordinaria, que no solo ha contribuido a una mejor protección de los derechos humanos en la región, sino que ha sido fuente de inspiración para otros sistemas regionales de protección y una sólida guía interpretativa, y en permanente evolución para las administraciones de justicia de las Américas. Tal como lo demuestra, en definitiva, el impacto de las decisiones, que sus decisiones han tenido en la experiencia de litigio de la República Argentina. Sin embargo, no pocos son los desafíos que esta Corte Interamericana y el sistema de protección de derechos humanos en general enfrenta de cara al futuro. El aumento sostenido de los casos que llegan al sistema, la escasez de recursos presupuestarios suficientes para entender el creciente trabajo del tribunal y la carencia en general de normas internas que garanticen la efectiva ejecución de sus decisiones en todos sus aspectos son asignaturas que los estados deben enfrentar con decisión y con creatividad. Hago votos para que ello así sea, de manera tal de que esta honorable Corte pueda contar con todos los recursos necesarios para continuar con su extraordinaria labor, como así también para que las víctimas cuenten con garantías específicas de que sus decisiones van a ser efectivamente cumplidas por los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias a don Javier. Corresponde el uso de la palabra a don Douglas Cassell, quien es profesor de la Universidad de Notre Dame y quien se ha desempeñado como director del Centro de Derechos Civiles y Humanos de esta misma universidad. Adelante, don Douglas. Muchas gracias, señor moderador, y a la Corte y a todas las organizaciones patronizadores de este evento importante.
y un saludo especial a mis ex alumnos que se encuentran aquí en esta sala y también en la Corte, integrantes del equipo de la Corte Interamericana. Antes de entrar en mi tema, tengo que expresar una excepción preliminar, por decirlo así. Hemos escuchado que la Corte Interamericana nació hace 40 años en tiempos difíciles de gobiernos militares y dictadores a lo largo casi de todos los países de América Latina. Fue gracias en parte a un presidente de mi país, Jimmy Carter, que se lograron las 11 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la Convención Americana y la instalación de la Corte Interamericana y mi gran amigo y mentor Tom Borgenthal. Pero hoy día, a los 40 años, el presidente de Estados Unidos no es un factor favorable, ni para la Corte ni para los derechos humanos. Lamento enormemente que uno de los desafíos más importantes a los derechos humanos en el hemisferio y en el mundo y en mi país es precisamente quién es presidente de turno de mi país, y ojalá que esa situación no persista. Pero hoy no es el momento de entrar en el tema de Estados Unidos, sino quisiera hablar sobre algo que para mí creo que podría dar mayor valor agregado a nuestras discusiones en este evento importante. Y eso es destacar el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Luego de décadas de guerra civil y varios años de negociación, se firmaron los acuerdos de paz en Colombia en 2016. Se acordó sobre muchos temas. Para mediados de 2015, un año antes, las negociaciones se encontraban en un momento precario. En la agenda de las negociaciones, el tema se llamaba el tema de las víctimas. Por supuesto, se debía reparar a las víctimas en lo factible y contarles la verdad histórica y jurídica de su sufrimiento y de las causas. Si fuera solamente cuestión de verdad y reparación, se podía llegar a un acuerdo sin gran confrontación. En la realidad, la dificultad tenía que ver no tanto con las víctimas, sino con los victimarios. ¿Qué hacer con los responsables de gran cantidad de violaciones graves de los derechos humanos? En una palabra, con la justicia. Para la primavera de 2015, las pláticas sobre la justicia estaban estancadas. El gobierno insistió, con mucha razón, en justicia penal para los mayores delincuentes de las FARC. Por otro lado, las FARC insistían, tanto pública como privadamente, que no iban a entregar sus armas para caer preso ante la justicia del enemigo. Mientras tanto, los altos oficiales militares del Estado esperaban y escuchaban a ver si habría repercusiones para los militares. Sin resolver el tema de la justicia, existía riesgo real del fracaso de las negociaciones y la continuación de la tragedia bélica de Colombia. En esa situación y en un intento de superar esta amenaza al avance de las negociaciones, el presidente Santos de Colombia y el jefe de las FARC acordaron crear una subcomisión de 6 abogados, 3 por cada lado, para buscar una resolución del tema de la justicia. Por el lado del gobierno, el presidente Santos nombró a 2 destacados juristas colombianos, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, ambos expresidentes de la Corte Constitucional, y a quien habla. Y por el lado de la guerrilla también nombraron a 3 abogados.
Esta subcomisión se reunió durante varios meses, tanto en La Habana como en Bogotá, siempre en comunicación cercana con los negociadores plenipotenciarios. Desde el comienzo hasta el final, la jurisprudencia de la Corte Interamericana era clave para nuestro trabajo. En un inicio, algunos comandantes de las FARC querían amnistía para sus graves violaciones de los derechos humanos. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, les decíamos, esto era jurídicamente imposible. Comenzando con la sentencia en el caso Barrios Altos versus Perú en 2001 y pasando por numerosas sentencias posteriores, la Corte Interamericana dejó bien claro que no son admisibles las amnistías para las atrocidades. Tan contundente era esta jurisprudencia que hasta el propio abogado principal de las FARC no tenía más remedio que aceptar la imposibilidad de una amnistía para graves violaciones, a diferencia de una amnistía para delitos políticos, la cual sí se acordó. Pero, por otro lado, ni tampoco era factible la justicia penal ordinaria para las violaciones. Los comandantes de las FARC declararon que antes de rendirse de esta forma, iban a regresar a la montaña y al combate. Y los negociadores del gobierno tuvimos que tomar en cuenta que, aun si las FARC luego de años más de sangre, iban a perder la guerra, ¿cuántos más colombianos iban a perder la vida y a sufrir de otra manera si duraba la guerra? Así es que si la jurisprudencia de la Corte Interamericana se hubiera interpretada de manera totalmente inflexible, es bien probable que no habríamos llegado a ningún acuerdo sobre el tema de la justicia y, sin ello, que no habría acuerdo de paz. Afortunadamente, varios jueces de la Corte Interamericana anticipaban las posibles desventajas de una jurisprudencia absolutista para una negociación de la paz. En el voto razonado del juez Diego García Sayán, en el caso de la masacre de El Mozote versus El Salvador, fallado por la Corte en 2012, se reconoció la necesidad de un grado de flexibilidad para lograr la paz en los términos siguientes, entre comillas. Cito textualmente: los estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla. Fin de comillas. De los 7 jueces de la Corte que fallaron el caso de El Mozote, 5 se adhirieron a este criterio y los otros 2 guardaban silencio sobre el tema. Este párrafo del voto razonado era un fundamento jurídico y una guía filosófica para la resolución del tema de justicia por parte de nuestra subcomisión. Se citó textualmente en el primer párrafo del acuerdo sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que acordamos en la subcomisión y que luego fue aceptada por los plenipotenciarios. El mismo voto razonado precisaba que en aras de lograr la paz se puede considerar el, entre comillas, reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes,
fin de comillas, así como, abro comillas, la reducción de penas, la concesión de penas alternativas, la reparación directa del perpetrador a la víctima, el reconocimiento público de responsabilidad, que son otras vías que se pueden considerar fin de comillas. Sin entrar en los detalles, intentamos tomar en cuenta tales lineamientos. Estoy consciente de que el resultado, la Jurisdicción Especial para la Paz, es controvertido. Respeto a quienes lo critican. Yo mismo habría preferido una justicia más dura, de ser alcanzable en las negociaciones, pero no lo era. Sin embargo, esto no es el momento para profundizar ese debate. Lo que sí es oportuno en esta ocasión es reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era clave, tanto para acercarnos a la justicia como para lograr la paz. Sin Barrios Altos y las sentencias posteriores, las FARC podría seguir insistiendo en una amnistía contraria a los derechos humanos. Y sin el mozote, difícilmente los negociadores podrían haber resuelto el tema de la justicia, así abriendo las puertas al acuerdo global para la paz con las FARC en Colombia y así poner fin a medio siglo de guerra sangrienta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Casel. Vamos a escuchar en este momento al profesor Armin von Bondanti, director del Instituto Max Planck, profesor y doctor en Derecho y destacado académico internacional. Adelante, profesor Bondanti. Toca a mí. Sí. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la sección para hablar de actores, estrategias y litigio. En otras palabras, estamos con la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué hacer con quién? Y estamos en la pregunta ¿dónde estamos? Bueno, voy a responder a estas preguntas con lo que aprendí en los últimos 3 días aquí trabajando con ustedes. La verdad es que acabamos de asistir a una celebración impresionante, muy, muy importante, excepcional. Y para entender eso, hagan la comparación con la celebración de la Corte de la Unión Europea del 2013, que era de la importancia que ustedes tienen aquí. Aquí estamos en otro mundo, y un otro mundo mucho, mucho más desarrollado. Está fantástico si se hace esta comparación. Y eso de todos los puntos de vista, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, estético y aún identitario. ¿Por qué jurídico? Bueno, porque hemos escuchado a ponencias jurídicas muy importantes ya desde el primer día de la comparación de las 3 cortes, pero muchas de las ponencias que hemos escuchado sobre la frontera del pensamiento jurídico sobre derechos humanos en un sistema multinivel. Eso está claro para todos. Pero también en el sentido político. En esta conferencia, el tribunal ha tenido el compromiso del presidente de la República. Ayer, cuando firmó, yo pensé, asuma los costos de la colaboración de las 3 cortes. Pero también hemos visto la fuerza convocatoria de esta corte, de las otras cortes, la corte africana, y había muchos jueces que estaban más de 24 horas de viaje, cambiando avión 3 o 4 veces. Era un viaje muy incómodo y no obstante,
se han venido, es decir, la fuerza convocatoria muy importante, jueces de muchos otros tribunales académicos, muy importante. Entonces, ha sido un acontecimiento político muy importante. Pero también el papel social, porque es la formación de un grupo importante, y la formación de un grupo que involucra muchas fuerzas, y sobre todo también a fuerzas de la sociedad civil. Otra vez hagan la comparación de lo que aconteció en Luxemburgo en el 2013, nada de eso. Y había algo que era muy importante, lo que hemos visto las víctimas a hablar, interesantísimos, aunque quiero decir, y también es el papel de ser un poco crítico, yo soy uno que habla de muy lejos, a 11 horas y 15 minutos de vuelo. Entonces, lo que puedo decir es de muy lejos. Pero la víctima me parece un poco extraño. ¿Por qué? Porque a mí me comunica la visión de estas personas como ovejas. Pero no son ovejas. Me gustó mucho lo que dijo la señora Tyson, que dice, soy víctima, pero también soy ciudadana. Y yo creo que eso es un punto muy importante para el aporte, porque ustedes, con sus procedimientos, dan una voz a esas personas. Ustedes tienen un rol democrático, porque reconocen a esas personas como ciudadanos y ciudadanas. Son víctimas, pero también son ciudadanos. Yo creo que eso era un mensaje muy importante de la señora Tyson. Bueno, está teniendo un aspecto estético muy importante, muchas cosas hoy, pero el documental había un silencio en esta sala que era cuando toca Barenboim. Pero también identitario. ¿Por qué identitario? Porque este grupo que se está formando, esta conferencia, dice quiénes somos. Y eso es en muchos aspectos. En el aspecto, ¿cuáles son los grandes casos que definen la identidad del sistema? ¿Cuáles son los principios? Las víctimas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los grupos que conforman este grupo? ¿Y cuál es nuestra narración? Y aún más, ha sido importante en el sentido identitario, porque quiénes somos por lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? Porque estamos construyendo un derecho constitucional común de la región por los derechos humanos para enfrentar los problemas estructurales de la región. Esto estaba en casi cada ponencia. Eso era un hilo identitario muy fuerte, un derecho común constitucional para la región por los derechos humanos para enfrentar los problemas estructurales. Y el impacto en la identidad era increíble, había afirmaciones increíbles. Hoy en la mañana el ministro mexicano dice seriamente, cada juez mexicano, es decir, cada juez nacional, es un juez interamericano. Punto. El presidente chileno decía que nunca había tal nivel de cambio progresivo en Chile como por el impulso de la Corte. Y a lo mejor aún más importante, la presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica decía, y entiendo que con la Corte Suprema de Costa Rica hay muchos problemas en el momento, ¿no? Y aún más importante que estaba aquí, y aún más importante lo que dijo, porque dijo que hay muchas diferencias interpretativas, pero, y ahora me parece que puedo citar, estamos en la construcción junta de un jus comune interamericano. Lo dice la presidenta de una corte que parece que hay mucha tensión. Es decir, eso me parece que eran cosas importantísimas y hay que subrayar que eso hemos asistido.
Entonces, ¿quiénes son? Y a lo mejor se permiten quiénes somos. Es un grupo de juristas nacional e internacional, personas que están involucradas en un proyecto común de grandísima vocación. Y no es un proyecto que está en el aire, es una fuerza real en la región. Entonces, ¿dónde ir? Bueno, yo soy alemán. Y nosotros los alemanes tenemos la reputación de ser a la vez algo brutal. Entonces yo voy a poner ahora 3 puntos de buena fe, 3 puntos por una persona que está muy convencida del sistema y de la labor de la Corte, pero 3 puntos que de verdad son 3 aspectos de un solo punto, y eso es incorporar mucho más la crítica. Y voy a dar 3 puntos. El primer punto es más bien técnico, doctrinal. Es decir, de pensar más qué no ha funcionado bien y a lo mejor qué fue un error. Ustedes se mueven en un ambiente muy difícil, entonces claro que no puede ser todo perfecto, pero podría ser interesante un seminario, propongo un seminario, cuáles son las 10 peores decisiones de la Corte y por qué son malas y qué se puede hacer en un sentido constructivo, ¿no? Yo creo que eso podría ser algo útil. Un segundo punto es una duda fundamental y lo quiero poner como duda. Todos ustedes han descrito cómo es maravillosa la jurisprudencia de la Corte. Y todos ustedes han dicho cómo es terrible la situación en la región. Yo me pregunto, ¿cuál es la relación entre estas 2 afirmaciones? ¿Es solo la relación que la situación es difícil porque no hay bastantes derechos? ¿O hay una relación que es más difícil? Yo no lo sé, pero yo creo que es algo que merece pensar. Y el tercer y último punto, y casi estoy, es la relación entre nosotros y los otros. Es decir, involucrar más a las personas que piensan que a lo mejor no es un proyecto tan grandioso. Y son grupos distintos, son a lo mejor personas que piensan que los objetos que tenemos, que solo se pueden alcanzar con otros instrumentos, y no por interpretación de derechos humanos, sino por políticas públicas. Son quienes que piensan que jamás puede funcionar este proyecto porque destruye lo poco que hay de racional en el derecho, por lo que estos otros consideran como un justnaturalismo exagerado. Con quienes que piensan que este proyecto desvía del proyecto que es verdaderamente importante, es decir, el crecimiento económico. Y también con quienes piensan que este proyecto, este constitucionalismo transformador, progresista, desconoce la natura fundamental de la persona y del Estado. Claro, no se pueden ni se quieren involucrar a todos. Con los que no quieran dialogar, solo se puede negociar y a veces solo se puede combatir. Pero la lógica de este derecho común, y eso también estaba dicho por muchos, es el diálogo, es buscar el diálogo, y es buscar el diálogo con los de los otros con los cuales se puede dialogar. Y esos son 13 días de un jurista alemán que desde muy lejos mira con muchísima admiración la labor de esta corte, la labor de muchos y muchas juristas de este continente. Son 13 días como avanzar algo en este proyecto que a mí me resulta maravillosa. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Sí, claro. Y para cerrar, le corresponde intervenir a don Carlos Ayala Corado, quien es un destacado académico en Derecho Constitucional, actualmente es el vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas y también ha sido parte protagónica del sistema, en tanto ha sido miembro y expresidente de la Comisión Interamericana. Adelante, don Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el merecido agradecimiento a toda la institución, a la Corte, a su presidente por la invitación a participar en este magno evento y decirle que a los 40 años, lo mismo que seguramente se me hubiera venido a la cabeza si hubiera tenido la edad y la oportunidad de dirigirme a la Corte cuando se estaba inaugurando, y es recordar a Antonio Machado a los 40 años de este recorrido y decirle a la Corte: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que ha hecho verdaderamente la Corte. Y este evento, además, creo que muestra la diversidad, la pluralidad de lo que es la Corte Interamericana hoy en día, con sus pares de las Cortes regionales, con la participación del secretario general, con la participación de académicos, de víctimas, de defensores de derechos humanos, y ciertamente es un gran homenaje el que se le ha hecho a estos 40 años con esta celebración. Muchas gracias por haberme hecho parte del mismo. La Convención Americana, que también estamos celebrando su aniversario de entrada en vigor, no podría ser leída hoy en día por sí sola como instrumento gramatical o jurídico, si no es a la luz de la jurisprudencia de la Corte. Es decir, ya no se puede hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos sin hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte. La Corte ha hecho que ese instrumento sea un instrumento vivo, dinámico, un living instrument, que día a día se puede interpretar y en sus palabras se pueden descubrir nuevos derechos, nuevas dimensiones de derecho, y es precisamente eso lo que hoy en día nos permite inclusive hablar de un derecho convencional, judicial, interamericano, cuya última responsabilidad ciertamente está en la Corte Interamericana como su último intérprete bajo la Convención. Yo no voy a hacer una intervención de orden académico en la cual vengo, por lo menos en los últimos 30 años, escribiendo sobre derechos humanos y sobre los órganos del sistema y la jurisprudencia, sino que voy a tratar de combinar en estos minutos, y por supuesto lo entregaré por escrito, una vista desde la dimensión, como me introducía nuestro presentador, el juez Humberto Sierra, de alguien que ha estado afuera como académico, que estuvo dentro de la cocina como miembro de la Comisión Interamericana en momentos claves para el sistema y que transcurridos unos años he estado también como abogado, como defensor de derechos humanos. Ciertamente no he sucumbido a la tentación de trabajar para los estados. Creo que los estados necesitan buenos y excelentes abogados, pero si alguna vez lo hiciera, lo haría con la visión de que el primero obligado a respetar y garantizar y proteger los derechos humanos es el Estado, y no puede excusarse detrás del proceso para no hacer efectiva esa obligación. Bueno, lo primero que quiero decirles es que los procesos que yo he visto, vivido en la Corte Interamericana, son igual o más importantes que las sentencias. Aquí hemos hablado de los fallos de la Corte, pero los procesos son muy importantes, sobre todo son aleccionadores, son para las víctimas una experiencia, son un aprendizaje, son una oportunidad, son un proceso de la búsqueda de la justicia. Y por eso es que ustedes ven que se ha abierto la Corte cada vez más a esto de los amicus curiae, a los expertos, a la participación de universidades, de academia, de sectores de la sociedad civil, y no quiero quitarle
entonces importancia al proceso enfocándonos en las sentencias. Desde la Comisión Internacional de Juristas, que hace precisamente amicus curiae y peritajes en la Corte Europea de Derechos Humanos, en la Corte Africana ya lo ha hecho, a través de nuestra oficina regional y a través del doctor Federico Andreu, ha hecho al menos 14 intervenciones en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero, entonces, en primer lugar, subrayar la centralidad de la víctima y dar un dato curioso. La palabra víctima no aparece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ponga el buscador en Word y no aparece. Y sin embargo, fíjense ustedes cómo hemos estado 2 días hablando de la centralidad de las víctimas. Y eso nace a partir de la primera sentencia, Velázquez Rodríguez, donde ciertamente es alrededor de la víctima que los derechos van a girar. La Convención, por ejemplo, en el artículo 8 nos habla del inculpado, la persona inculpada o la defensa, pero es precisamente en Velázquez Rodríguez donde se va a dar este giro copérnico de un sistema que va a girar con el centro puesto en las víctimas. El rol de la víctima en el proceso ante la Corte no fue fácil. Acuérdense ustedes que en una época iban los representantes de la víctima como asistentes de la comisión. Recuerdo que en nuestra comisión, por primera vez en el caso Canto, le hicimos una tremendura a la Corte y pusimos como agentes o representantes de la comisión a los abogados, precisamente, del señor Canto. No fue fácil, y alguna vez podemos entrar en detalles, en el diálogo con la Corte, que la Corte aceptara abrir su reglamento para la representación autónoma. La comisión siempre fue partidaria de esa modificación y la sociedad civil también fue un actor importante. Finalmente, la Corte dio ese paso y creo que ha dado frutos y hemos visto la importancia de llegar al proceso ante la Corte con una comisión viendo por el orden público interamericano y una víctima pues haciendo su defensa directamente. A mí, que me tocó representar a las víctimas desde la Comisión Interamericana y me ha tocado con algunas víctimas como representante de ellas, creo que es un paso muy importante y que muestra cuán evolutivo puede ser un sistema más allá de no modificar la Convención Americana, que por cierto siempre he sido partidario de no abrir la Convención y si es el caso trabajar como se ha hecho con base en protocolo. Una segunda parte que me tocó estar pues un poco en la cocina, como se va a gestar esto y después afuera, es la expansión de las garantías judiciales, ¿sí? Judiciales del artículo 8 y que hablan de garantías ante un juez o tribunal competente y cómo hizo falta en la práctica de expandir esas garantías más allá de lo que es el proceso ante un juez, el proceso judicial propiamente dicho. Recuerdo cómo retamos esa interpretación por primera vez de la Comisión en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú y la Corte acogió esa interpretación. Después en el caso Baruch Ipcher, igual un procedimiento administrativo sancionatorio, revocatorio de la nacionalidad y después en el caso Baena Ricardo. Creo que ahí podemos ver cómo puede haber una expansión de los derechos a través de su justiciabilidad y del reto de nuevas interpretaciones que no están en el texto originario escrito de la Convención. Hay un tercer tema que yo como constitucionalista, cuando entré en la comisión, pues constitucionalista educado en la supremacía de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, de inmediato me di cuenta que estaba ante una nueva visión de la supremacía y que la supremacía, ya la Constitución, no era la suprema, que desde el punto de vista del derecho internacional, la Convención era una norma suprema a las constituciones y en todo caso, visto desde el derecho interno, lo podíamos solucionar con interpretaciones, como se han hablado en este evento, del bloque de la constitucionalidad. Recuerdo en el caso de Olmedo Bustos, cuando vi una norma flagrantemente contraria
a la Convención Americana que permitía en la Constitución chilena, el artículo 19, número 12, que permitía expresamente la censura y que aplicando esa norma constitucional era que se había producido la violación. Y por eso le pedimos a la Corte, desde la Comisión en la demanda y en el litigio, que le requiriera al Estado chileno, dentro de las reparaciones, como así se acordó, precisamente modificar el ordenamiento jurídico para adaptarlo conforme al artículo 2 de la Convención a esta. Y así lo requirió en sus órdenes de reparación la Corte, y como nos lo recordó esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia chilena, así lo ejecutó el Estado chileno. Dando un ejemplo, yo recuerdo los argumentos, me llamaba la atención en ese momento un Estado democrático, los argumentos que nos daba la gente, no, eso es peligroso, que el sistema se meta con las constituciones, esos son arreglos políticos, dejen de lado eso. Pero ciertamente, si no se hubiera modificado esa norma, la tentación habría sido de seguirla aplicando. Echo de menos, porque hay sombras en todo esto, que igualmente se lo pedimos en el caso Baena Ricardo, con un artículo de la Constitución panameña, el 43, que autoriza la aplicación retroactiva de leyes. Y la ley 25, que había sido una ley sancionatoria, yo nunca había visto esto, lo había inferido, pero una ley cuyo último artículo dice la presente ley será de aplicación retroactiva, porque lo autorizaba así el artículo 43. Echo de menos que la Comisión en su párrafo 210 no nos diera la razón y dijera esta Corte no se pronunciará sobre esa solicitud de declarar la incompatibilidad porque ya resolvimos la cuestión de la retroactividad de la ley. Bueno, la Corte ha seguido avanzando en estos temas de controlar la convencionalidad de la Constitución en casos relativos a cláusulas de exclusión del control de constitucionalidad, como son los casos César versus Trinidad y Boyle versus Baró. Creo que es muy importante esto de que ni las constituciones escapan de los deberes y las obligaciones internacionales de respetar y garantizar. Es todo el ordenamiento jurídico que se sujeta a las obligaciones internacionales. Un cuarto aspecto que me ha parecido interesante, como la Corte ha salido, es cuando uno lee el artículo 8 de las garantías judiciales y habla el derecho de toda persona, parece que está hablando de nosotros los justiciables, de ser juzgado ante un juez o tribunal independiente o imparcial. Pero la vuelta en la cual se ha visto la Corte ha sido aplicarle ese derecho al juez, el derecho del juez a ser independiente e imparcial, que ya lo habíamos asomado cuando litigamos el caso del Tribunal Constitucional de Perú, por la destitución arbitraria, pero que se ve claramente en la saga de los 3 casos judiciales venezolanos, donde inclusive la Corte en el caso María Cristina Reverón Trujillo llega a afirmar que además hay una violación del artículo 25 de la Convención del derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Es decir, el juez como titular del derecho a la independencia, una independencia que implica una estabilidad y a no ser removido arbitrariamente. Y por último, el tema del derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior, que algunos estados lo consideraban cumplido, simplemente por tener cualquier recurso, incluido el de casación, y la verdad es que esas palabras de la Convención no dicen más nada, recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Ya estando fuera de la comisión, habiendo pasado unos años, asumí junto con el doctor Pedro Níquen la defensa de Mauricio Herrera Ulloa, y precisamente allí se planteó un tema respecto a Costa Rica, que el único recurso disponible en una condena penal era el recurso de casación, recurso extraordinario y que no permitía revisar los hechos. Bueno, la Corte hace una lectura expansiva, por cierto, en un diálogo jurisprudencial, no con el Tribunal Europeo, que no lo había desarrollado, sino con el Comité de Derechos Humanos, y ese estándar hoy en día, inclusive en control de convencionalidad, ha sido adoptado por varios estados, como entre otras la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para terminar, haría una reflexión final. Todas estas luces también tienen algunas sombras que menores. A mí me ha tocado, por ejemplo, explicarle a Yelitze Moreno, la viuda de Joe Castillo, cómo
con una tesis aislada, no pudo ser protegida la situación de la ejecución de su marido, para un momento en el cual inclusive su hijo menor, que también había sido baleado y había sobrevivido, no había tenido oportunidad de ver la justicia. Es decir, de nuevo regresamos a las víctimas. Pero dentro de todos estos avances importantes que ha tenido la Corte, yo creo que es importante, como lo hemos podido ver en estos 2 días, que sin la centralidad de las víctimas, sin unas organizaciones no gubernamentales, sin unos defensores de derechos humanos que se la juegan, sin unas víctimas que resisten y con los años por fin tienen su día en la justicia, no sería posible toda esta operación de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero subrayar que el sistema, por supuesto, es un sistema que no es la Corte, ni siquiera la Corte y la Comisión. El sistema implica unos estados, implica una sociedad civil, implica unas víctimas, e implica algo mucho más dinámico, como Viviana lo estaba explicando, que simplemente hacer un estudio jurídico del fallo como tal. Y entender, y esto aquí esta última reflexión la hago pensando en todo lo que nos queda por recorrer y estando aquí estarán otros seguramente celebrando los próximos 40 años, pero en el camino por recorrer, si yo tuviera que hacer una reflexión de qué debemos tener presente que detrás de cada fallo, detrás de cada proceso hay un rostro, hay una víctima, hay una familia, hay unos familiares, hay un largo y tedioso camino, como lo escuchábamos hoy, recorrido para ver ese día en la Corte, su día en la Corte, su día en la justicia, y que sobre todo recordemos que las víctimas no van al sistema a buscar estándares. Eso lo estudiamos después y lo publicamos en los libros. Las víctimas van a buscar justicia. Y eso debería llamarnos la atención a todos de cómo simplificar los procesos y las decisiones para darle más acceso a las víctimas y, por supuesto, con toda esta idea que hemos hablado de los jueces ordinarios como jueces interamericanos. Pero nos ayuda en algo la Convención, y yo esto lo tuve presente, se los confieso, cuando estuve en mis años en la Comisión Interamericana, cuando uno ve que la Convención entra y habla de los órganos de protección. Entonces, sí, son jueces, son procedimientos, son certezas, seguridad jurídica, pero no son jueces fríos, son órganos de protección de la persona humana, son órganos de protección de los derechos humanos. El juez frío, el juez de mármol, ese está en otros lugares, pero no en los derechos humanos. Así que con esto termino agradeciéndoles de nuevo y deseándole larga vida a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos los intervinientes en este panel. Le pediría al señor presidente que pase al escenario para sus palabras de clausura. Le pregunto. Sí, al podio. Quietos, quietos, quietos. Muy buenas noches. Este 40 aniversario hemos querido conmemorar hitos de los derechos humanos de nuestro continente por medio de diversas actividades de trabajo y reflexión. La conmemoración del 40 aniversario comenzó con la valiosa visita del secretario general de la ONU y el presidente de la República de Costa Rica a la Corte Interamericana el pasado lunes 16 de julio. El martes 17 de julio, la Corte Africana, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, los 3 tribunales regionales de derechos humanos del mundo, nos reunimos por primera vez en un encuentro histórico para mejorar nuestro trabajo de protección
de Derechos Humanos. Asimismo, durante todos estos días hemos suscrito diversos convenios, no solamente con universidades, sino también con asociaciones de jueces, y no solamente con universidades de Costa Rica, sino también del continente y también de Europa, como la Universidad Complutense, que vamos el próximo marzo a celebrar un encuentro también conmemorativo de los 40 años, marzo del próximo año, porque pensamos firmemente que puede haber un futuro mejor, porque creemos que ese futuro se puede lograr precisamente en educación en materia de derechos humanos. Ayer en el Teatro Nacional, las tres Cortes de Derechos Humanos suscribimos una declaración con el fin de fortalecer nuestro trabajo, la protección de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el acceso a la justicia internacional. La Declaración de San José de Costa Rica también fue firmada en calidad de testigo de honor por el presidente de la República de Costa Rica y estuvieron todas y todos ustedes también como testigos. Estos 2 días que llevamos de seminario internacional con la participación, según los datos que me dieron, de más de 1000 personas entre ayer y hoy, con la participación de más de 40 ponentes en 7 mesas de trabajo, a quienes les agradezco muchísimo sus valiosas aportaciones. Han sido trabajos largos, pero creo que muy fructíferos. En general, los eventos conmemorativos que iniciaron el lunes y están terminando en este momento simbolizan el vigor del compromiso de cada uno de los que han participado y especialmente también los que están participando en este seminario internacional, un compromiso por el respeto por la dignidad del ser humano. Su presencia aquí respalda no solo lo que significa para nuestra América el Pacto de San José de Costa Rica y la labor de los 40 años de la Corte Interamericana protegiendo derechos, sino también la lucha y sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuyos relatos e historias hemos sido testigos el día de hoy en una de las mesas y en el documental que presenciamos. Su presencia aquí también respalda a todas aquellas instituciones y organizaciones, muchas de ellas están aquí presentes, que han apostado desde hace 40 años por lograr que el mundo que hereden las generaciones futuras esté definida por valores como la paz, la justicia, el respeto, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. Con esta visión y vocación continuaremos humildemente trabajando con el apoyo de todas y todos ustedes. Muchas felicidades a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que cumple 40 años. Muchas felicidades a cada uno de ustedes que ya forman parte de estos primeros 40 años de vida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto damos por concluido este seminario internacional, Éxitos y Desafíos de los Sistemas de Derechos Humanos. Muchas gracias, hasta pronto y hasta siempre.